Ya está grabando. Ok, bueno, nosotros somos el equipo conformado por Miriam, Luis Ángel, Karen, Jimena, Alejandro y María Eugenia. Y le vamos a presentar los 10 mecanismos de defensa. El primero es la represión, que es un mecanismo de defensa en el que consiste en rechazar fuera de la conciencia todo aquello que le resulta doloroso e inaceptable para el sujeto. Este mecanismo de defensa se hace presente cuando el individuo ha vivido una experiencia muy dolorosa, lo cual hace que lo manda al inconsciente, olvidando por completo este recuerdo y la emoción que lo acompaña, perdiendo en su conciencia toda emoción que éste le puede traer a su vida adulta. Bueno, después tenemos lo que es la regresión, que es el mecanismo de defensa que lleva a retomar el nivel anterior de desarrollo, el cual es más infantil y generalmente se produce después de una experiencia traumática. Por ejemplo, no sé, cuando un niño tiene un hermanito y este hermanito ya no se hacía pipí en la cama o ya no se chupaba el dedo, cuando nace el bebé, lo vuelve a hacer. Después tenemos la formación reactiva, que es el mecanismo inconsciente por el cual se reemplaza una emoción negativa por su opuesto. Por ejemplo, nos reímos ante una situación negativa o dolorosa, pues sería a lo mejor si a lo mejor tuviste un accidente y tienes una lesión, ella para hacerlo como un poco más digerible. Empiezas a hacer chistes sobre eso en vez de demostrar que en realidad te está doliendo tanto física como emocionalmente ese golpe. Yo. El cuarto es el aislamiento. Es un mecanismo de defensa que consiste en separar la emoción de un recuerdo doloroso o de un impulso amenazante, olvidando cuál es la causa original del por qué se tiene esta conducta. Un ejemplo viene siendo cuando se consume drogas, mientras se tuvo una infancia muy dolorosa, se pierde la conciencia del por qué se está haciendo uso de las drogas, pensando que es meramente curiosidad, cuando en realidad es una forma de aislar lo vivido con lo que está haciendo conductualmente en su vida de adulto, pero es relacionado con una vivencia que tuvo de niño. Y luego tenemos la anulación o también conocida como reparación, que es cuando la persona hace un acto determinado con el fin de anular o reparar el daño que hizo el acto anterior, pues, o para lo que él significa que hizo un daño. O sea, tiene como finalidad deshacer o borrar el daño que el sujeto imagina inconscientemente que puede haber causado. Puede ser un sujeto que tiene fuertes impulsos hostiles hacia una persona, pero a la vez conscientemente la quiere, lo cual es como ambivalencia. Y son dos partes. En la primera se da la satisfacción a la pulsión agresiva, que podría ser el deseo de muerte, y en la segunda se anula el hecho de la primera. O sea, es como, podría ser, bueno, un ejemplo que yo vi en una película que la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero era de una persona que tenía, un adulto, que su mamá estaba enferma, entonces estaba haciendo como una oración para que se curara y después como que esta persona estaba como enferma y como que después de hacer sus oraciones y todo, se pegaba en la boca como para anular lo que había dicho porque inconscientemente no quería que su mamá se curara. Estaba muy raro, pero bueno, puede ser un ejemplo. Bueno, esta es quizás el mecanismo más popular porque lo suelen mencionar en series a veces. La proyección básicamente es cuando una cualidad de una persona la intenta
ve reflejada en otras. Por ejemplo, un hombre que cela mucho a su pareja podría ser porque él personalmente es infiel, ¿no? Y le da mucho miedo que le hagan lo mismo y esta característica suya la ven los demás. Luego tenemos el otro lado de la moneda, que es este... ¿pueden cambiar la diapositiva, por favor? La introyección. Esto es lo opuesto. Es una adaptación inconsciente mediante la cual alguien toma como propias las características de un tercero. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los niños y sus papás, ¿no? Que les gusta a lo mejor el fútbol y ellos acaban también siendo muy fanáticos del deporte. O, pues, por ejemplo, con los artistas, de repente la gente se viste como su músico favorito y, pues, bueno, es algo también bastante común. El siguiente mecanismo es la vuelta contra sí mismo, y este mecanismo es una agresión contra sí mismo, es cuando nos volvemos nuestro propio target, es es un comportamiento no necesariamente pasivo, es muy crítico, y por ejemplo, cuando te encuentras deprimido, tienes sentimientos de culpa o de inferioridad, y pues sí es más como un comportamiento reflexivo, pero muy crítico hacia uno mismo. El siguiente es la transformación en lo contrario. Y la transformación en lo contrario, al igual que la vuelta contra sí mismo, son dos mecanismos de defensa tan antiguos como los instintos, ya que constituyen los mecanismos más primitivos empleados por el yo, debido a que probablemente sean independientes del grupo estructural psíquico. En otras palabras, también podemos decir que esta es una pulsión que se transforma en lo contrario, como por ejemplo alguien que se percibe a sí mismo en suciedad va, va a hacer conductas de total limpieza y rigurosa limpieza en él. Por último, tenemos la sublimación o el desplazamiento del objeto instintivo. Para muchos es el mecanismo más sofisticado y el que se debería de alcanzar en la mayor parte de los casos. La manifestación es que el desplazamiento de la energía se va a otro objeto con valores ideales. ¿Esto qué quiere decir? Que los impulsos agresivos o aversivos de la misma persona se vuelven o se transforman, se subliman en acciones de actividades o algo socialmente aceptado. Por ejemplo, una persona a lo mejor agresiva va a ir a sublimar su agresividad en contacto, en deportes pues, agresivos como el boxeo, la lucha, o también una persona a lo mejor que está deprimida puede sublimar esa emoción aversiva o negativa en sus escritos o en su arte, o sea, tanto en pintura o escritura, lo que sea. Y pues básicamente es una sustitución de una necesidad. Lo único que va a cambiar es el método. Y serían todos los mecanismos de defensa.